financiero y el informe del interventor con fecha del 29 de diciembre, que modifica la anterior de fecha del 26 de octubre, reitera la persistencia del incumplimiento de la regla del límite de gasto no financiero. El exceso de gasto no financiero, aun cuando es la presentación presupuestaria, queda cubierta en el cuadre contable, nos hace dudar de la efectiva nivelación del presupuesto y nos lleva a pensar que su ejecución nos alejará del objetivo de estabilidad presupuestaria, generará insuficiencias entre ingresos y gastos a cubrir, forzará ajustes en algunas partidas que ajustes deberían ser anticipados ahora, se condenará a vías más complicadas o cuanto menos más condicionadas para la búsqueda de recursos, como los suplementos de crédito. Y ya para terminar, por todo ello, Ciudadanos de Valdemorillo va a votar que no a unos presupuestos continuistas, a unos presupuestos mal explicados, a unos presupuestos con cifras irreales por la falta de transparencia, por no implicar a los demás partidos en su elaboración y por falta de presupuesto a educación, turismo y servicios sociales. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Tiene la palabra el señor Bayarri. Perdone, me gustaría hacer, si es posible, un par de preguntas sobre la intervención del señor Bayarri, si me permite la señora alcaldesa. Rápidas, porque es que ya sí, son totalmente rápidas. Simplemente, por un lado, es preguntar al nuevo interventor, primero darle la bienvenida, si en referencia al informe del anterior, su opinión acerca, puesto que actualmente él está, su opinión acerca del informe del anterior interventor, y segundo, de qué partidas van a reducir legalmente, amén de los 230.000 euros mencionados en la reducción de las inversiones en camiones, van a reducir para poder igualar ese límite de gasto no financiero que actualmente se ha presentado según el informe del interventor anterior. Vamos a ver, en primer lugar, ya le digo yo que el señor interventor no puede dar opinión sobre el informe del anterior interventor, porque es el que está aquí, es el informe que rige en estos presupuestos, la aprobación de presupuestos, es el informe firmado, los dos informes firmados por el señor Hinojosa, que era el que estaba en esta fecha y es el que ha llevado el expediente de presupuestos. Entonces, no sé que no le puede decir, entiendo que no le puede decir su opinión al respecto, porque no tiene nada que... Su opinión como experto técnico, y en teoría se va a aprobar bajo su mandato de interventor estos presupuestos. No, contesta, pero vamos. No está pensando. Yo simplemente decir que me remito a los informes del compañero, que es el informado, y que no se va a quitar. Ya ratifico en ellos. No se va a quitar la razón a lo que ha dicho el anterior interventor, porque es lo que tiene el habilitado nacional que ha informado al respecto y que entendemos que ha informado con todo su saber y entender. Perfecto, solo era eso. Y con respecto al otro, es que creo que usted no ha entendido lo que ha escuchado antes el señor Bayaki, pero como va a dar la contestación al resto de grupos, pues ahora se lo va a explicar él, porque no se va a reducir esa partida, que es lo que les está antes. Sí, bueno, evidentemente lo que hemos dicho es que nosotros vamos, en primer lugar, a ver cuál es la cifra real. Esa cifra se va a conocer a principios de marzo, finales de febrero, y en función de eso ya pues ir vigilando cómo se va ejecutando este presupuesto trimestralmente, como dice el artículo 16.4 de la Orden CAP 2082/2014. Repito, esta solución no me la he inventado yo, es decir, esta solución me la ha comentado a mí el anterior interventor como una fórmula posible, legal, si no, no me informaría. Es decir, simplemente por un lado, la aprobación se convalida mediante la aprobación definitiva de los presupuestos. Y lo que se refiere a la ejecución, pues hay que irla vigilando trimestralmente y tomando, pues, en todo caso, pues las medidas que hagan falta a partir de vayámoslo conociendo, pero no se puede, como bien señala en su propio informe, él estaba estimando este dato a nivel de tercer trimestre del año, es decir, realmente cuando has pasado el tercer trimestre del año no sabes lo que va a ser al principio del primer trimestre del año siguiente. Por lo tanto, todavía no conocemos el dato real y, bueno, pues ya, como digo, iremos vigilando la ejecución del presupuesto. Entonces, luego en contestación a lo que decía la señora López, de que, pues eso, dejaba caer, de que de alguna forma aquí hubiera... Oye, yo, de verdad,
no sé, no me lo explico. Yo simplemente creo que a mí me ha venido un trabajador y me ha dicho, fue exactamente el día 11 de enero, a mí y a la alcaldesa nos dijo, oye, pues me han llamado a fecha 4 de enero de Arganda del Rey, me van a ofrecer un salario mucho mayor, creo que eran 24.000 euros más anualmente, es decir, y en principio yo esperaba aguantar hasta marzo, que es cuando salían las nuevas plazas de intervención, etcétera, pero me han dicho que ellos ahora mismo no tenían interventor y que si me quería incorporar ya podía hacerlo. Entonces pues simplemente él pues ha tomado esa decisión y yo le he respetado y no le iba a retener aquí frente a lo que él ha querido. Ya está, y no hay más que hablar. En cuanto a por qué no se aprobó el otro día, pues evidentemente no conocíamos exactamente cómo funcionaba esta regla. Entonces, pues obviamente yo creo que se trató de hacer las cosas de manera responsable. Se dijo, oye, pues vamos a tomarnos unos días, vamos a esperar al informe que haga el señor interventor, estudiar esta norma, si de verdad tiene esta importancia o realmente no tiene tal importancia. Y precisamente por el ánimo que tenemos de hacer las cosas bien y hacer las cosas de una manera, por supuesto, legal. Y luego, bueno, a lo de la cifra ya lo he contestado. En cuanto a lo que decía, es decir, yo creo que el Partido Popular pues también ha tenido el año 2013 y 2014 para haber acometido esto, es decir, directamente no se ha hablado de ello durante 2013 y 2014. Y ahora que se habla, pues bueno, pues porque no lo habrán informado, pues muy bien. Y si no lo han informado precisamente sea porque realmente, como digo, es que no es ni necesario que se ponga en un informe de intervención del presupuesto. O sea, por eso también a lo mejor no lo han informado, por eso no es un motivo de impugnación y por eso el largo etcétera que he dicho antes, ni que Madrid, ni Barcelona, ni otras ciudades han dicho directamente. Yo es que no estoy diciendo que lo vaya a incumplir, yo estoy diciendo que, oye, primero vamos a conocer el dato real, segundo, vamos a seguirlo trimestralmente y vamos a ver cómo se va ejecutando. O sea, es que hay otros sitios que han dicho directamente que no lo piensan cumplir, porque además es una norma injusta en ayuntamientos como Valdemorillo, que ha reducido muchísimo su deuda en este ejercicio, pues ahogarles todavía más, quitando 600.000 euros de un presupuesto, que como digo, a mí me parece exorbitada, es asfixiar al pueblo. Entonces, bueno, a ver, luego en cuanto a las alegaciones del Partido Socialista, simplemente decir que estas alegaciones fueron presentadas fuera de plazo, por lo tanto no hay respuesta del señor interventor. Yo creo que usted coincidirá conmigo en que en ese aspecto le ofrecí una mano, es decir, le llevé a mi despacho, se las estuve respondiendo una a una y en ese aspecto, cuando realmente no me correspondería ni a mí ni por mi función ni por otra cosa, pero en vista de ese esfuerzo que había visto que había hecho el Partido Socialista, pues le llamé a mi despacho y fui una a una explicando sus alegaciones. En cuanto a lo del gasto del personal, yo quiero decir, a mí me parece muy bien esas cifras que se hablan entre 30 a 40% en presupuestos de este tamaño, pero no olvidemos que Valdemorillo tiene municipalizado el servicio de residuos sólidos urbanos, es decir, eso hace que aumente de manera desorbitada pues el capítulo 1, capítulo de gasto de personal en ese aspecto y se eleve al 55%. Si estuviera, en vez de municipalizado, estuviera privatizado, pues probablemente sí que estaríamos en torno al 40%, por lo tanto yo en ese aspecto tampoco coincido. Luego lo del tema del gasto social, nosotros en principio el gasto social principal es el tema de la mancomunidad a la que pertenece este municipio y eso en base a lo que dice la mancomunidad es el presupuesto que nosotros estimamos. Es más, la Comunidad de Madrid se supone que a partir de este año iba a atender el 100% de eso y ya el ayuntamiento no iba a tener que destinar ese dinero. Esto parece bastante poco probable que se produzca y yo en el presupuesto el dinero que puse fue el que la mancomunidad me solicitó. Ahora me están comentando que probablemente van a necesitar algo más, pues se pondrá algo más, pero incluso cuando la norma dice que lo tendría que asumir la Comunidad de Madrid, es más,
el interventor al principio, el anterior interventor, me comentaba, es que deberías poner el gasto cero porque en función de la ley esto en principio lo tendría que asumir la Comunidad de Madrid, pero oye, hay que ser un poco realistas, ¿no? Y lo que se trata es de hacer unos presupuestos, pues sobre todo realistas y no dar de lado al presupuesto social, como no. Luego, en cuanto a las alegaciones de Ciudadanos, yo sinceramente, o sea, no las habéis presentado en el plazo de tiempo y es que no se han presentado directamente. Y bueno, o sea, es que, ¿qué vamos a decir? Ahora pues nos decís estas cosas. Muy bien, yo creo que sí que ha habido un esfuerzo de diálogo, es más, han sido unos presupuestos en los que se han tenido que poner de acuerdo 5 partidos políticos. Me hubiera encantado que otras fuerzas políticas pues me hubieran ofrecido una mano. Yo creo que sí que ha existido un diálogo muy grande con todos los concejales que han ido viniendo y han ido comentando cuáles eran sus intereses y cuáles eran las cosas que querían llevar a cabo. Y se ha conseguido poner de acuerdo a 5 fuerzas políticas. Me gustaría que hubieran sido a más con vosotros tras la explicación que he dado antes en la que se veía eso. Pero bueno, y luego también son unos presupuestos en los que por primera vez se ha tenido también en cuenta a los sindicatos para elaborar el anexo de personal, que eso bueno, pues es bastante importante y es una novedad. Y bueno, pues eso no se había hecho nunca y también es normal que en base a este diálogo pues se retrase un poco unos días la aprobación de un presupuesto. Decía algo de la carga impositiva que había aumentado, por favor, o sea, y es que creo que, lo he dicho ya un montón de veces, hemos puesto al día los valores catastrales, a mí mis técnicos me han dicho que se va a reducir en torno a 350.000 euros, ¿sabes? La carga fiscal en IBIs y en plusvalías de la ciudadanía, por lo tanto yo creo que justo se ha hecho todo lo contrario, o sea, así que bueno, que luego, a ver, en cuanto a lo de que se avancen los ingresos, pues una de las políticas que se está haciendo aquí en este ayuntamiento, que va a empezar a... Silencio, por favor, en la sala. Bueno, sí, continúo. Sí, simplemente decir que ahora pronto vamos a instalar un nuevo sistema informático en una nueva plataforma tributaria que se llama, ¿no? en recaudación, y porque ahora mismo es verdad que lo que existe es un 75% de recaudación voluntaria, es un nivel de recaudación voluntaria realmente bajo. Es decir, mi idea no es aumentar la carga impositiva como dices, sino que todo lo contrario, es decir, si aumentan los ingresos del ayuntamiento, que sean porque todos pagamos. Y bueno, a ver, y nada, simplemente el esfuerzo que ha llevado la observancia de los estados de ejecución y ya está, solo eso, muchas gracias. Muchas gracias, señora Bayarri. Yo le tengo que decir, señora López, que cuando dice usted que por qué quedó sobre la mesa este presupuesto quedó sobre la mesa porque en el pasado pleno del 29 de diciembre el señor interventor no fue capaz de delimitar el límite de gasto. Y digo no fue capaz no porque no tenga capacidad para ello, porque creo que es muy capaz, sino porque, como le he explicado al principio el señor Bayarri, hay una contradicción de la propia ley que por un lado habla del techo de gasto que está en equilibrio, por otro lado habla de la regla de gasto, y cuando al señor interventor se le preguntó cuál era ese límite, o si había que aprobar, hacer un decreto al respecto, contestó que no lo sabía, porque teníamos que esperar a la liquidación. Es decir, que la ley por una parte dice que se diga este límite de gasto en el mes de octubre, cuando se hace la aprobación provisional del presupuesto, pero resulta que no se puede saber cuál es ese límite hasta que no se tengan los datos de la liquidación que contradictoriamente se dan en el mes de marzo. Y si usted ve el informe del señor interventor que está en el presupuesto, en el primer informe, dice que el límite de gasto no financiero es de 6.979.751,43 euros. Sin embargo, en el informe nuevo que hace el 29 de diciembre, dice que es de 7.938.226,01. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué ocurre esto? Y se lo explicó en la propia comisión informativa. Porque
por esto que les digo de la protección de la propia ley, porque estos les contestó que esto era una estimación, el primer informe que él hace es una estimación y que lo hace con los datos que tiene de la liquidación del 2014. Cuando vuelve a hacer el cálculo, vuelve a hacer una estimación con los datos que tiene al momento actual, pero la estimación definitiva no se puede hacer hasta tener la liquidación de marzo. Y la definitiva no se puede hacer hasta final de la liquidación, hasta que se haya hecho la liquidación definitiva del presupuesto, perdón. Entonces, ahí es donde está el problema principal. Luego dice que echamos balones fuera, no. La decisión política era aprobar este presupuesto. Lo que pasa que ante esa duda que se le pregunta en el Pleno y en el Pleno no queda aclarado y se le pide ese informe con unanimidad de los grupos, como ha dicho el señor Gayarri, por prudencia, lo que se hace es no aprobar el presupuesto a loca, sino decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a aclarar qué es esto del límite de gasto y si es posible aprobar el presupuesto o no, delimitándolo o excediéndolo, y se ve, y la propia comisión informativa, lo ha dicho la señora Ibáñez, él dice que se puede aprobar sin ningún problema, y es lo que se hace. Entonces, luego se declaran no disponibles el crédito para los camiones, que no significa que no se puedan comprar los camiones, porque saben ustedes que cuando se tenga el remanente líquido de tesorería, si es positivo, se puede dedicar, y hay perspectivas o vistas de que así sea, se puede dedicar a inversiones financieramente sostenibles, como sería la compra de estos camiones. Después, cuando dice el desaire de las alegaciones, bueno, es que creo que eso es el criterio que siguió el señor interventor. El señor interventor, el criterio que siguió es que no contestaba a las que no estaban fuera de plazo. Hasta ahora es cierto que se había hecho, por el señor Rodrigo cuando ha estado se ha hecho, se ha contestado, y como le ha dicho el señor Gayarri, cuando ya empezó la explicación, él le ha contestado cuando no tenía por qué, pero si en su informe el señor interventor es el que decide que no las contesta, pues es su criterio, ¿no? Y con respecto a echar culpa a nadie, no se echa culpa a nadie, lo que pasa que sí que se hace una aclaración, que es lo que pasó, porque obviamente se le había preguntado anteriormente y no lo tenía claro por estas contradicciones de la propia ley que se les explicó en las comisiones informativas. Y con respecto a lo que dice la señora Ibáñez con respecto a las urbanizaciones, quiero decirle que hay 680.000 euros en presupuestos. La página 665 era de gasto para urbanizaciones. Entonces, ya, bueno, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, se intentará, claro, pero es mucho dinero y se tiene el dinero que se tiene. Ya también lo ha dicho el señor Valladolid, que hay que atender, esto es como una casa, hay que ir atendiendo a los gastos de personal, a los gastos que son necesarios. Sobre todo que hay muchísimos gastos que, aunque parezca como si estuvieran en el pueblo, realmente nos ayudan a todos, ¿no? No sé, por ejemplo, supongo el gasto, veo que mucha gente, ¿no? Entiendo del hogar de la tercera edad, pues eso realmente es un servicio que da el ayuntamiento para todas las urbanizaciones, para todas las personas, aunque esté cita en donde sea, ¿no? Otros muchos gastos que afectan a absolutamente todos, es decir, es muy complicado esa delimitación. Es un 7% del presupuesto lo que se dedica a urbanizaciones, o sea que pues tampoco teniendo en cuenta que hay una parte del presupuesto que es la mitad o más de la mitad que... No se oye nada. Que hay una parte del presupuesto, digo, que la mitad o más de la mitad con la que está comprometido, que el gasto está comprometido. Entonces un 7% para destinar a urbanizaciones creo que no es tan poco, y no obstante el compromiso y la intención de este equipo de gobierno es poder ir mejorando y poder incrementando ese gasto de cara a sucesivos ejercicios. En cualquier caso, lo que queda claro en los informes es que el presupuesto está nivelado y que hay estabilidad presupuestaria. Y creemos, por tanto, que no hay motivo para no aprobarlo, y es lo que vamos a hacer ahora es proceder a la aprobación definitiva. Sí. Señor Vallar. Hola. Hola, buenas tardes. Yo era respondiendo un poco a María José, que estaba, en fin, comentando pues, sobre los presupuestos participativos y la ruta solidaria.
Sobre los presupuestos participativos, yo quería un poco defender la participación que hubo, pues 400 personas son muchas personas. Nosotros hemos diseñado este proceso con la ayuda de profesores universitarios, de la Universidad Complutense, de la Universidad de Tenerife. Entonces estamos bastante orgullosos del resultado. Nos han llamado ya de varios otros municipios, como Villalba, concejales de otros sitios, preguntando que cuál ha sido el proceso. Normalmente, el primer año en el que se hacen los presupuestos participativos, hay una participación de un 1% de la población. Aquí ha habido pues, de un 4%, ¿no? sobre las personas que podían votar. Entonces, en ese sentido estamos contentos y, bueno, a poco que uno empieza a entender en qué consiste organizar unos presupuestos participativos, pues puede ver lo difícil que es generar ese tipo de movilizaciones por ese tipo de causas, y en ese sentido estamos muy satisfechos. Sobre la cuestión de la ruta solidaria, nosotros hemos hecho actividades diversas, como hicimos también la carrera solidaria de ayuda a los refugiados, la hicimos en septiembre, y la idea es seguir haciendo eventos pues, que siempre puedan ayudar a causas sociales diversas, y estoy convencido de que a todo el mundo le parece bien eso, independientemente del presupuesto por área. Bueno, muchas gracias. Gracias, señora Fallarri. Como digo, entonces, creo que no se van a dar más intervenciones, porque creo que está discutido de sobra el tema, no ha habido alusiones y están contestados de sobra por parte de todos los. No me interesa que yo exponga brevemente ni las notas, ni lo que ha salido, ni el defecto de forma que usted sabe que tiene este presupuesto. Usted lo ha puesto Aprueba, señora, todo presupuesto con defecto de forma. Vale, pues ya lo ha puesto usted al principio y vamos. No escucharme, ni siquiera por alusiones. Está incumpliendo el reglamento. Señora López, no hay alusiones, le he dicho, porque ya ha explicado todo. Ha explicado. La protesta al no haber alusiones. Porque conste la protesta. Está explicado, lo ha explicado usted, creo que largo y tendido, al principio de la alusión, creo que se le ha dado contestación por parte del señor Fallarri y por mi parte, y procedemos a la votación del punto, en el sentido de resolver las alegaciones al presupuesto del ejercicio 2016 en los términos previstos en el informe emitido por la intervención municipal en su momento, desestimando las alegaciones presentadas, la aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2016 en los términos expuestos en la aprobación inicial, y aprobar la declaración de no disponibles de los créditos de la aplicación presupuestaria 401621-60905, recogida de residuos, adquisición de vehículos por importe de 230.000 euros. ¿Votos a favor de la aprobación? ¿En contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pues muchas gracias. Y pasamos al siguiente punto, que es acuerdo sobre aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por uso y funcionamiento de plazas de garaje del Ayuntamiento de Valdemorillos y casi en calle Antoñete, bajos del Mercadona. Como saben, se ha modificado esta ordenanza en el sentido de dejar estas plazas para utilización de los vecinos, preferentemente de calles aledañas, a la cantidad de puedan disponer de estas plazas por precio público de 20 euros mensuales. Anteriormente el precio que había era 720 euros anuales. No sé si el señor Fallarri quiere explicar un poco el punto brevemente, le paso la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Pues sí, como veis, pues simplemente hemos querido modificar esta ordenanza al precio público por uso y funcionamiento de estas plazas de garaje que están cerca del Mercadona. Son 30 plazas que, como ha explicado bien la señora presidenta, pues costaban 720 euros anuales, por lo tanto 60 euros mensuales, y la idea pues era un poco, en vista del problema que hay de los vecinos en aparcamiento, pues reducirla aún más, reducirla a 20 euros, para dar un servicio que es exactamente lo mismo que cuesta, lo mismo que ingresa el ayuntamiento. Entonces, pues para ello pues se ha observado una escritura de compraventa de una plaza de parking aledaña también,
Y bueno, pues eso también, principalmente el precio, el pago también se modifica, a partir de ahora es un pago trimestral, antes era anual, por lo tanto si una persona quería una licencia pues tenía que esperar todo un año hasta el año siguiente para recibirla. Entonces ahora pues directamente va a ser trimestralmente y la primera vez pues habrá que hacerlo por registro de entrada y a partir de ahí pues ya sería domiciliando el pago. Entonces, de esta forma, pues la ordenanza también se modifica porque ya no es una ordenanza que va en función del vehículo, sino que va en función del solicitante. El solicitante, al hacer este escrito en el registro de entrada, pues puede señalar todas las matrículas que él quiera asignadas a esa plaza. Y pues nada, también por último, pues se regulan en mayor medida las infracciones y sanciones que sean más habituales en los parkings y bueno, pues realmente esas son un poco las líneas generales de la modificación de esta ordenanza. Ya está, muchas gracias. Señor Bayarri, intervenciones. Sí, una pregunta que le iba a hacer al señor Bayarri. ¿Me puede decir cuántas plazas de aparcamiento tenemos ahí? 30. 30, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, le dijimos en la comisión informativa, señor Bayarri, se lo volvemos a decir ahora a usted y a su grupo y al gobierno en general, también al departamento de secretaría, que por favor hagan el esfuerzo cuando traen una ordenanza a corregir, que se vea clarísimamente el antes y el después, porque eso hace que en la lectura y el estudio pues sea más fácil para todos, porque lo que hemos tenido que hacer pues lógicamente es ir cotejando la ordenanza actual con la anterior. Pero bueno, dicho esto, mire, el precio medio de mercado, que yo creo que siempre es una referencia en estos y en cualesquiera otros supuestos o casos, pues le puedo decir que el precio medio de mercado de un parking, dejar el coche, tenerlo permanentemente, pues suele ser unos 90 euros mensuales. Esa sería la referencia de precio medio de mercado. Anteriormente, la ordenanza, digamos, realizada por el anterior gobierno que yo presidía, pues pagaban, digamos, los vecinos mensualmente, como usted ha expresado, iban a pagar 60 euros. Y ahora eso se rebaja hasta 20. Bueno, a mí me parece, sinceramente, señor Bayarri, que es un precio demasiado bajo, porque tener un parking permanentemente durante 24 horas y al precio de 20 euros mensuales, pues creo que está muy por debajo del precio de mercado. Ya sé que con el estudio económico-financiero que se ha realizado y con la ley en la mano y los precios públicos y todas estas cuestiones es legal, pero me parece que es por debajo muy considerablemente por debajo del mercado. Por otro lado, a mí las cuestiones nuevas que están regulando en la ordenanza no me convencen y le digo por qué. Usted acaba de dar la clave precisamente en una de ellas. A ver, no me parece correcto que no se tenga límite alguno, es decir, por ser titular de una plaza de garaje, pues que puedas meter tantos vehículos como tengas. Es decir, puedas irlos intercambiando, cambiando, etcétera, y eso te lo permita la ordenanza. Yo creo que eso de alguna manera habría que limitarlo y que habría que limitarlo a un número de vehículos. Quizá a lo mejor yo me quedaría, bueno, para no poner uno, pero quizá con un número más limitado y no hasta los que puedas asignar o quieras, según los que tengas infinito el número de coches. Por otro lado, le voy a decir, señor Bayarri, se lo dije igualmente en la comisión informativa, el obtener estas 30 plazas de garaje a favor del Ayuntamiento de Valdemorillo fue como consecuencia de un proceso y de una ardua negociación, concurso, adjudicación que hizo posible que se construyera en su momento el edificio Mercadona, que el Ayuntamiento tenga ahí un local y que tengamos 30 plazas de garaje de titularidad municipal. Yo no quiero tampoco olvidar el horizonte o el objetivo, ustedes a lo mejor tendrán otro, pero no olviden que el Ayuntamiento de Valdemorillo, y se supone que la economía debe tender a mejorar, tiene ahí un local propio y que muchas veces el local propio del Ayuntamiento ha ido aparejado o le han pedido también las plazas de garaje. Por tanto, yo creo que está muy bien dar y regular oportunidades a los vecinos, pero sin desvirtuar, digamos, la propia finalidad del local que tiene. Y luego ya por último sí me gustaría que se tuviera muy en cuenta una cuestión que es de responsabilidad civil. Ojo, como el titular de las plazas y propietario es el Ayuntamiento de Valdemorillo,
creo que debe quedar expresamente regulado, y así se debería hacer, pues que el ayuntamiento, digamos, no tenga responsabilidad alguna por lo que pueda acontecer dentro de esas plazas. Quiero decirle, ya sabe usted que tienen de estas, ya lo veremos luego, bastantes reclamaciones patrimoniales, que cualquier vecino, pues claro, tenga un percance, un problema con su coche en estas plazas y encima le pida responsabilidades con el precio que va a pagar al propio ayuntamiento. Entonces esas cuestiones yo creo que hay que regularlas y hay que tenerlas muy en cuenta. Yo, por todas las razones que le acabo de exponer, que acabo de expresar, nuestro grupo va a votar, se va a abstener en este punto. Tampoco nos parece tan relevante como para votarlo en contra, pero desde luego no estamos de acuerdo como para votarlo a favor por las razones que le he dicho. Por tanto, nuestra postura va a ser de abstención. Gracias. Muchas gracias. Señor Ibáñez. Bueno, en nuestro caso, en este punto vemos que hay un esfuerzo por dar un servicio a los vecinos de Valdemorillo que tengan su vivienda cercana al garaje de Mercadona a unos precios reducidos, porque se realiza una bajada de precio en comparación con la anterior normativa, puesto que en la anterior de los mandatos parece ser que no se llegó a completar la oferta mínima para ponerlo en marcha. Entonces aquí creemos que con este precio sí que se va a poner en marcha esta iniciativa. Como se nos explicó en la comisión informativa, habrá un control por parte de la policía y la ordenanza recoge los posibles casos que se pueden dar en cuanto al mal uso de estas. Somos partidarios de obtener recursos de financiación que reviertan en el bienestar de la población y votaremos. Muchas gracias, señor Ibáñez. Señora Ruiz. A nosotros nos parece que el importe es un poco bajo, haciendo referencia con el parking que hay aquí abajo, que es casi unos 60 euros. Pero votaremos a favor porque todo lo que sea tener más plazas de aparcamiento es bueno para el municipio y para los vecinos. Muchas gracias. Sí, pues simplemente agradecer las votaciones a favor y comentar que bueno, el precio medio de mercado de 90 euros no sé bien de dónde ha salido. Realmente el precio que más se podría asimilar o buscar sería esos 60 euros que ha comentado la señora Ruiz. Pero eso ha sido un estudio por parte de intervención. A mí me dijo desde el principio que no había ningún problema a nivel de competencias porque existía una distancia más que suficiente. Y bueno, pues la idea realmente ha sido poner un precio muy bajo. Es que esa es la idea es mejorar el aparcamiento en el municipio y facilitar a los vecinos a un precio de coste pues este servicio. No ha sido intención de recaudar dinero, sino simplemente pues ayudar a arreglar un poco este problema que tenemos en el pueblo. Lo de limitar el número de vehículos realmente creo que no es necesario, porque yo, bueno, donde trabajaba antes, en principio tú podías poner el número de las matrículas que quisieras. Simplemente tú a esa plaza pues ibas o bien con tu moto, bien con tu coche, bien con tu lo que sea, pero ibas a esa plaza. Entonces realmente creo que no es necesario limitarlo. Simplemente incluso en la propia ordenanza recoge que si quieres aumentarlo, si quieres dar más coches de alta, pues simplemente tienes que hacer otro escrito y ponerte más vehículos para poder ocupar esa plaza. Y luego, pues en principio yo creo que eso es todo. Bueno, lo de la responsabilidad la verdad es que es complicado, no sé bien a nivel jurídico cómo... En el artículo 10.5 de la ordenanza dice: los usuarios son responsables de los daños que causen en las instalaciones del aparcamiento o a otros vehículos o usuarios por dolo, culpa, negligencia o infracción de las normas establecidas en la legislación aplicable y cualquier otra causa de aplicación. Bueno, entiendo pues... que ahí tiene cobertura cualquier tipo de daño que se pueda causar. Pues parece establecido. Bueno, pero eso se levanta. Sí, pero bueno, aparte, lo que decía era la responsabilidad del usuario de los daños que cause dentro del instalación. La responsabilidad civil del ayuntamiento. Bueno, del ayuntamiento, claro, vale. Es que Eso sí. usted es especialista en No, vamos a ver, yo lo he entendido, no señora López, yo lo he entendido
Yo le he entendido la responsabilidad por los daños que se causen en las instalaciones. Es independiente, claro. Bueno, la responsabilidad civil, claro, como todos los seguros que tiene el ayuntamiento, claro, no sé, se hará. Y luego, con respecto a lo que dice de la reserva de plazas, pues sí, eso puede, pues eso no hay problema en que si el ayuntamiento decide reservar alguna para uso de ese local, pues que se pueda, esa plaza no... Sí, eso viene en la propia ordenanza, que ya lo vimos en la comisión informativa. En principio lo que dice es tienen preferencia a las calles limítrofes o aledañas, al aparcamiento de calle Antoñete. Aquí le viene que son calle Antoñete, Fundi, Gateras, avenida Plaza de Toros, Joselito, carretera Cerro Alcón, calle Navalagamella, calle La Tienda y calle Pozo de la Nieve. Y luego se habló, si usted lo recuerda, en la comisión informativa de si eran más solicitantes de las plazas que hay, pues optar por la antigüedad de empadronamiento. Sí. El garaje. Sí, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. La instalación está hecha pues acorde a la normativa vigente de garajes y lleva su extracción forzada y para humos, para gases, y lleva su instalación con pues emergencias y todo lo demás, o sea que no hay ningún problema, para eso está hecho. Muchas gracias. Si no hay ninguna intervención más, vamos a pasar a la votación de este punto. Es el acuerdo sobre aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por uso y funcionamiento de plazas de garaje del Ayuntamiento de Valdemorillo citas en calle Antoñete, Bajos de Mercadona. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Pues muchas gracias y pasamos al cuarto punto. Es acuerdo sobre resolución de alegaciones sobre aprobación definitiva de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos. Como vimos, la aprobación inicial de esta ordenanza ya se trajo a un pleno anterior y en el periodo de alegaciones ha sido presentado a alegaciones por parte del Partido Popular y luego han sido presentadas alegaciones en el día de ayer, pero fuera de desplace por parte del Partido Anticorrupción de Valdemorillo. Obviamente estas alegaciones presentadas en el día de ayer no se han tenido en cuenta, ya estaban fuera del expediente que fue a la comisión informativa, y las que han sido contestadas por el señor interventor son las del Partido Popular, en el sentido de decirle que entiende la intervención que esta modificación normativa no supondría por sí sola un riesgo de incumplimiento de la regla de estabilidad presupuestaria, y puesto dice que de los datos de previsión de liquidación para el ejercicio 2015 de que esta intervención dispone, se corresponden con los datos remitidos al Ministerio de Hacienda, arroja una previsión de capacidad de financiación suficiente para cubrir, en su caso, el déficit que supondría la repercusión negativa de los 121.000 euros a los que hace referencia el Partido Popular en sus alegaciones en la parte técnica. Luego hay otra serie de alegaciones le dice que son consideraciones de gestión, que corresponden a la discrecionalidad en el ejercicio de las potestades administrativas y en las que no se mete el señor interventor. Por lo que el señor Vallar tiene algo más que añadir, pero si no paso a darles las intervenciones que quieran efectuar al respecto y me dicen. Pues adelante, señora López. Gracias por el uso de la palabra. Decirle, señora alcaldesa, que el Partido Popular en ninguna de las alegaciones alude a los 120 y tantos mil euros que usted acaba de mencionar, digamos, de impacto, minoración de ingresos respecto al ayuntamiento. Nosotros la postura del Partido Popular, y así la hemos manifestado en las alegaciones presentadas, está muy clara. En la primera decimos que hay un error en la publicación, que bueno, ya nos dijo el señor secretario que aunque es así, no es un error relevante para, digamos, tener en cuenta. Bueno, bien, y luego no estamos de acuerdo con la nueva regulación, y lo decimos
porque entendemos que supone un aumento lineal de pago de basura, de tasa de basura a todas las viviendas, es decir, corríjanme, pero donde antes se pagaba 36 euros se va a pasar a pagar 45. Y ya no es solo la cantidad de que se vaya a pagar más, es que nos parece que es injusto en el sentido de que nosotros estábamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera, con la ordenanza que aprobamos en su momento, que era quien creara y generara el servicio lo tenía que pagar. Y estamos hablando de la ordenanza de la tasa de poda. Por todo ello, pues le comunicamos que además tampoco entendemos por qué ahora las pymes, los comercios, los restaurantes, pues tienen que sufrir un mayor impacto porque tienen que pagar más basura. Cuando yo creo que todo esto era innecesario y además el ayuntamiento, pues desde luego, aunque lo pueda asumir, según dice usted, pues va a recaudar de 100 y pico mil euros menos, que es lo que acaba de decir. Yo creo que para las urbanizaciones, y lo digo como lo siento y ya lo defendimos en su momento al crear la tasa de la poda, una urbanización o un tipo medio de parcela de 1.500, 2.000 metros, que suele ser la más común que hay en el término, que bueno, que pague una tasa de poda de 40 euros, pues no nos parece de verdad que sea nada una carga impositiva, y además ello al final lo que da son 2 euros al mes. Por 2 euros al mes, y muchos de los aquí presentes viven en urbanizaciones, estamos sacando bolsas y bolsas de poda, de residuos, etcétera. Por tanto, nosotros lo hicimos y seguiríamos defendiendo que esa tasa hay que mantenerla. Ustedes opinan que no, por eso la quitan y por eso pues suben la basura en general a, pues eso, a viviendas, a pymes, a comercios, a colegios, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos de acuerdo en absoluto con esa nueva posición y como tal se lo decimos. Luego, por otro lado, parece que esto corría mucha prisa y tenían que hacerlo para que entrara sí o sí en el 2016. Ahora ya han anunciado, menos mal, que sacan esas fabulosas notas de prensa donde ya comunican que por problemas burocráticos no va a entrar en vigor la ordenanza en el 2016, sino que bueno, que ya no se sube la tasa de basuras, esto lo publican ustedes, hasta el 2017. Por tanto, creo que las finanzas municipales y las arcas se lo van a agradecer, porque cuando llegue el mes de julio, que es uno de los peores, mire cómo asiente el interventor, claro, cuando llegue el mes de julio, que es uno de los peores de padrones cobratorios, por lo menos en el año 2016 van a seguir teniendo la tasa que ese gobierno que inventaba tanto antes, pues les ha dejado. Pero claro, es que los inventos estaban por algo. Entonces ya han comunicado que bueno, que no da tiempo por temas burocráticos y que ya entrará en vigor en el 2017. Y eso sí, dicen y califican que Valdemorillo elimina la injusta tasa de podas y adecúa la de basura sin actualizar desde hace 20 años. Pues adelante, como están ustedes tan convencidos que era injusta la tasa de poda y que hay que actualizar la de viviendas y hay que subir la tasa de basura general, pues aprueben, pero la postura ya le he dicho del Partido Popular cuál es, y por ello nos vamos a ratificar en todas y cada una de las alegaciones presentadas y no podemos hacer nada más que votar en contra de esta ordenanza que pretenden ustedes aprobar hoy en este pleno de forma definitiva. Muchas gracias. Señora Ruiz. Nosotros votaremos en contra porque las subidas nos parecen desproporcionadas, ya que en viviendas se sube casi 9 euros, en restaurantes casi 40, en bares se sube 22, en empresas de 30 a 60 se sube más de 90 euros, y porque no lo llevarán a cabo hasta el 2017, y por todo ello vemos innecesario votar esta ordenanza cuando hay un año por delante. Debido a que no se ha podido eliminar la tasa de podas, no creemos que sea necesaria esta subida en este año. Muchas gracias, señor Iván. Nosotros pensamos que era necesario el subir esta tasa, puesto que era un servicio que era deficitario en cuanto a los costes que produce. Revisadas en otros municipios, en algunos no se cobra porque se considera que está dentro del IBI. Sin embargo, en otros municipios está implantada. Lo que critican los vecinos es que no se debería cobrar lo mismo un piso que una vivienda unifamiliar.
Creemos que esto sería un tema a estudiar para próximas modificaciones. En nuestro caso, pensamos que hay que acercar lo máximo posible el coste de la prestación del servicio a los recursos que lo están financiando. Por eso votaremos a favor. Gracias, señor Ibáñez. Señor Vallar. Señora presidenta, bueno, pues en primer lugar, pues eso, esta nueva tasa de basuras, pues hacía 20 años que no se modificaba. Llevé a cabo en la aprobación inicial un estudio de 8 o 10 municipios de la zona, en la que se veía claramente el diferencial que existía con esta tasa de basuras, y al final es el pez que se muerde la cola, ¿no? Es decir, la gente se queja porque funciona mal el sistema de basuras, pero el ayuntamiento tampoco tiene recursos para dar un servicio mejor. Por lo tanto, bueno, eso en primer lugar. Este presupuesto pues también, como sabéis, tenía muchas mejoras en el tema de las basuras, así que bueno, de todas formas, sí, este año en principio se mantiene a 35 euros y ya esta es una modificación que afectará al ejercicio 2017 porque el hecho de devengo se genera 1 de enero. Por lo tanto, eso, yo creo que bueno, nos estamos volviendo otra vez a pronunciar sobre el fondo cuando eso es cosa de la aprobación inicial, no de la aprobación definitiva. Pero bueno, luego con respecto a la tasa de podas, pues ocurre que a nosotros lo que nos parece mal, sobre todo de esta tasa de podas, es la imposición. Es decir, esto en Boadilla del Monte, El Escorial, otros muchos pueblos donde también se genera muchas podas, lo que se hace es una tasa optativa en la que el ayuntamiento pues acerca un contenedor a las casas de los vecinos, se echan ahí las podas y luego se lleva el contenedor. Este tipo de tasas nosotros no estamos en contra de ellas, pero esto yo lo que creo, y ustedes lo sabéis, que ha originado muchísimos problemas, sociales, es decir, porque hay mucha gente que se negaba a pagar esta tasa de podas porque la consideraba injusto, incluso ha perdido la bonificación del 50% de la familia numerosa por esta causa, provocaba colapso en la administración y luego, pues es verdad, lo provocaba. Yo nada más llegar habían 7 acetas que me dijeron todos estos son de recursos de podas porque es muy difícil delimitar desde el departamento de recaudación las casas que tenían patio en vez de podas, etcétera, y ha habido muchísimos problemas y nosotros lo que decimos, si se hiciera de manera optativa no nos parece erróneo, pero hacerlo de esta manera en la que se obligaba a los ciudadanos no nos parece bien. Cuanto a lo que dice usted del desfase, bueno, ya le avanzo que intentaré ya en el próximo pleno o el siguiente, y habrá una nueva ordenanza de IBI, entonces la idea va a ser de que de manera genérica el IBI se pagará en 2 veces, por lo tanto eso va a crear una mayor estacionalidad en el IBI. Y luego va a estar puesto también el pago a la carta, porque pronto se van a poder pagar los impuestos desde casa, se van a poder pagar directamente desde casa con el ordenador. Así que bueno, pues esa es un poco la idea. Así que bueno, siempre se va a poder pagar yendo al ayuntamiento como toda la vida, eso por supuesto, pero se van a abrir las 2 posibilidades. Así que bien, luego... Sí, bueno, con respecto a esta tasa de podas que decimos, pues estamos buscando todavía vías posibles, es decir, obviamente mediante la ordenanza, como ya hemos dicho, pues ya lo que sería la tasa de basuras, la subida, se pasa a 2017. En cuanto a esta tasa de podas, estamos buscando distintas vías. Una de las vías que nos aconsejaba el interventor anterior podría ser plantear una línea de subvenciones para ayudar a las familias pues más desfavorecidas. Entonces, pues en principio a lo mejor optamos por esta fórmula este año, o si no, pues sí, veremos en cuanto a la generación del padrón, si es posible. Lo que os digo, a día de hoy pues estamos trabajando en ello. La gente sabe cuál